nuestra emisión de Primera Plana con Alejandra Forero. A continuación, nuestros titulares. Misión comercial para Colombia junto a la Cámara de Comercio de Aruba. Departamento de la Aduana anuncia sus días laborales para la próxima semana. Preocupación en Perú por los desbordes de los ríos. Compleja situación para quienes van a ayudar a migrantes en los Estados Unidos. Una niña desde pequeña aprende a tatuar. A esta hora y como todos los días, me place saludar a nuestros televidentes, dándoles como siempre una cordial bienvenida a nuestra emisión de Primera Plana con Alejandra Forero. Con un grato placer les saludamos a todos ustedes, esperando que hayan tenido un excelente jueves. Empezamos como siempre con noticias locales y en esta oportunidad con la reciente conferencia de prensa que dio el ministro Geoffrey Weber en compañía de la Cámara de Comercio, mencionando la misión comercial para Colombia que se estará desarrollando el próximo mes de mayo. El ministro Geoffrey Weber esta semana tuvo una conferencia de prensa conjunto a la Cámara de Comercio en donde estuvieron anunciando la misión comercial que el próximo mes de mayo se estará desarrollando en Colombia. Según lo que dijo el mandatario, explicó que el Departamento de Asuntos Económicos junto a la Cámara de Comercio están organizando esta misión comercial, la cual es importante para continuar con las relaciones comerciales. La intención es llevar a diferentes comerciantes que tienen establecidos negocios acá en Aruba con destino hacia Colombia para poder importar productos para este país o también exportarlos desde Colombia. La intención también, según lo que dijo el ministro Geoffrey Weber, es servir como un puente para dar a conocer información, pero también generar contactos, mirar los buenos socios. Sabemos que en los últimos años Colombia ha sido un país muy importante, no solamente por los lazos estrechos que continúan desarrollándose día tras día, pero también por la grata presencia de colombianos que no solamente viven acá. Según el último censo realizado, la comunidad colombiana es la comunidad migrante más grande que reside en Aruba, pero también porque hemos visto cómo la comunidad local en los últimos tiempos ha definido como Colombia como un destino turístico. Es por este motivo que la intención es hacer esta misión comercial. Ya muchos comerciantes han empezado no solamente a hacer la registración para que del 22 al 26 de mayo se pueda estar desarrollando esta misión comercial. Ante esto, la Cámara de Comercio también indicó que pueden quedar muy pendientes para que sigan haciendo la registración y no se pierdan esta gran oportunidad para expandir mucho más los negocios que se quieran desarrollar de pronto con productores colombianos y así traer muchos productos de Colombia. Cambiando de tema, en la reciente entrevista que tuvimos con la CEO de la Oficina de Turismo, la señora Ronela Cruz, nos estuvo hablando no solamente de ellos como Oficina de Turismo, los diferentes retos que tienen frente al turismo, pero también aquellos turistas de calidad que se quieren seguir atrayendo para Aruba. La tarea principal de la Oficina de Turismo es de atraer visitantes del perfil deseado. Y en ese contexto tenemos campañas y una estrategia de comunicación muy dirigida a ciertos turistas y cierto porcentaje de población en los diferentes países donde tenemos actividades para así atraer al turista correcto o deseado, mejor dicho. Pero parte de la tarea de la oficina también, en los últimos años, y hablando de retos o digamos, donde tenemos que poner enfoque es el desarrollo del producto Aruba. Pues estamos allí afuera promocionando Aruba y vendiendo un producto premium y ojalá atraer la persona correcta y esa persona viene con expectativas y más premium te posicionas como marca, más tienes que elevar también esa experiencia que ofrece Aruba, esa experiencia que está compuesto de aspectos físicos del producto que ofrecemos, pues infraestructura, hotel, restaurantes, etcétera, pero también de nivel de servicio, también el sentido de poder darles ese sentido de tranquilidad y seguridad, la calidad de las playas, pues uno ve la Oficina de Turismo muy presente en esos temas. Y cuando hablamos de retos o puntos de atención, tengo que mencionar esto porque tenemos seguramente
mucho en Aruba que podemos mejorar. Gracias a Dios, tenemos visitantes también que están muy satisfechos con la experiencia, pero sabemos que tenemos que continuar mejorando donde es necesario y continuar manteniendo lo que nos hace así tan fuerte como marca. Señores, presten atención a la siguiente información, pues el Departamento de la Aduana la próxima semana cerrará varios días debido no solamente a la celebración del Día del Rey, pero también al Día del Labor. Ante esto, preste atención si usted va a traer diferentes productos. El Departamento de la Aduana quiere informarle a la comunidad de Aruba que sus oficinas cerrarán la próxima semana, el jueves 27 de abril, en conmemoración del Día del Rey, el viernes 28 de abril, porque se conoce como un día ATV-DA, que es obligatorio para los oficiales de gobierno o los antenars. Aparte de eso, el lunes que le sigue es el 1 de mayo, que se celebra el Día de Labor, lo que significa que los duaneros desde el próximo miércoles estarán no trabajando y volverán hasta el martes de la primera semana de mayo. Por ese motivo, todos los servicios para los clientes y el público en general se reanudarán para el próximo 2 de mayo a las 7:30 de la mañana. El Departamento de la Aduana hace una súplica a los clientes para que pidan el servicio a tiempo para poder prevenir cualquier tardanza. La aduana espera informar debidamente a la comunidad de Aruba y que puedan tener estos días no solamente en ese fin de semana, que es un fin de semana largo, especialmente para aquellas personas que quizá van a poder traer diferentes productos. Es por eso que es importante para los comerciantes que tengan en cuenta esta información. Empezamos nuestra ronda internacional con la difícil y compleja situación que se está registrando en este momento en el Perú, específicamente en Piura, por el desbordamiento de los ríos, pero también por las fuertes lluvias que han caído y que han afectado a sus pobladores. Una fuerte lluvia que duró más de 2 horas en la sierra de Piura dejó aislados a los vecinos de más de 30 caseríos del distrito de Zapidica en la provincia de Ayabaca, en Piura. Ha salido más, es la quebrada. Va creciendo el río, queremos ayuda. Mire cómo va creciendo el río, por favor, ayuda. Queremos pasar, no hemos quedado atrancados aquí. Por favor. Los vecinos lloraban suplicando apoyo aéreo para sacar a quienes quedaron literalmente en medio de los dos ríos, la Quemazón y La Pareja, en San Juan de Bigote, en la provincia de Morropón. En total serían 15 quienes están en riesgo. Viene a full el río. Ahí al fondo, doctor, está toda la gente varada. Ahí al fondo, como usted podrá apreciar, ahí al fondo está toda la gente varada, el río está full y necesitamos un helicóptero para que saquen a esa gente, por favor, doctor. Miguel es dueño de una bodega ubicada en la parte baja de Zapidica. Todo su local quedó inundado. ¿Cuántas viviendas son afectadas en esta calle? Somos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 casas viviendas. Esta es la parte de arriba. En la parte de abajo tenemos aquí 1, 2, la parte que entra el buzón. El fuerte aguacero destruyó trochas arrozables de sectores como los sauces, canales y coletas, por lo que piden la rápida intervención de la Municipalidad Provincial de Ayabaca. Varios huaicos se activaron en esta zona inundando hectáreas de cultivo, viviendas y el centro de salud de la localidad. Y es que estas lluvias no solamente han afectado a territorio peruano, sino también en varios departamentos en Colombia. Las afectaciones han sido bastante graves. Vamos a hacer un recorrido por algunas ciudades en Colombia, viendo el panorama de lo que registran las lluvias. En Soledad Atlántico, un vehículo fue arrastrado por la corriente de un canal de aguas lluvias durante el aguacero que cayó en las últimas horas. El carro flotó mientras la fuerza del arroyo lo llevó caudal abajo. Por fortuna, su conductor logró ponerse a salvo. En López de Micay, Cauca, una creciente súbita del río inundó varios sectores y arrastró un planchón que luego colisionó contra un puente. El cauce se ha traído uno de los ferries que trae la mercancía y pues se lo trajo la fuerza del río y han golpeado acá el puente, dejándolo así de una manera
inestable. En el Valle del Cauca, 10 municipios registran emergencias. En San Pedro, 17 sectores resultaron inundados por el desbordamiento de varias quebradas. Cali, Yumbo, Yotoco, Calimá, Darién, Ginebra, Guacarí, Buga, Tuluá y San Pedro, que es una de las situaciones más complejas. En Caquetá, 5 municipios presentan problemas de movilidad por el desplome de parte del puente Las Delicias en zona rural de La Montañita. En Santander hay deslizamientos en 5 vías de Piedecuesta y El Encino. Y en norte de Santander, las lluvias generaron inundaciones en varios barrios de Cúcuta y Villa del Rosario. Algunos vehículos quedaron atrapados. Motociclistas también fueron arrastrados por la corriente. Se dieron a conocer diferentes audios por parte de hinchas del Atlético Nacional en donde al parecer se les estaba incitando a los hechos que terminaron en violencia y disturbios en el Atanasio Girardot recientemente. Todavía continúa esta polémica. Uno de los audios publicados anticipa lo observado este domingo en la parte baja de la tribuna sur del estadio de Medellín antes del partido entre Nacional y el América de Cali. Van a tomar todo el espacio abajo hasta donde van las vallas, toda la instrumental se va a parchar allá abajo donde van las vallas, todo va a ir hasta ahí, hasta allá, para que no se parche ninguna logística de Nacional. Pese a que dijo desconocer su origen, Felipe Muñoz, líder de los del Sur, es mencionado en uno de los audios supuestamente planeando el ataque. Felipe Muñoz dijo que se va a ir a perseguir, se mete el pasillo de preferencia y va a encarar a Benjamín, que el que lo quiera seguir, que bienvenido sea. El partido es de Conmebol, hacer sancionar a Nacional económicamente. Después de la trifulca que dejó 89 personas heridas y del escándalo que generaron estas declaraciones del presidente de Nacional en Noticias Caracol. Si el alcalde ahora sale a decir que no vamos a tener estadio para los próximos partidos ni de Copa ni de Liga, entonces si es así, pues nos tendremos que ir a jugar a otro lado. Y el alcalde tendrá que decir que Nacional fue expulsado de la ciudad, como parece ser. El alcalde Daniel Quintero desde Guatemala aseguró en su Twitter de manera desafiante: si el presidente de Nacional cree que me va a poder tratar a mí como trata a sus hinchas, está muy equivocado. No me conoce definitivamente. Los del Sur, en un extenso comunicado, aseguraron que el presidente miente al decir que nos dan plata para no causar disturbios y en general al referirse como beneficios a todo un acuerdo de hace más de 20 años que la barra ha tenido con la promoción de la convivencia dentro y fuera de los estadios. Este lunes también se conocieron varios contratos de la alcaldía de Medellín que favorecerían a otro de los líderes de la barra de los del Sur, Felipe Ospina. Una familia de origen peruano está exigiendo justicia por lo que ocurrió con su hija, quien lastimosamente a manos de su expareja murió calcinada. Pues ellos se encuentran en este momento en Colombia, a pesar de que son de origen peruano, exigiendo que este joven pueda pagar con pena de muerte lo que le hicieron a su hija. Que lo más pronto posible ese asesino de mi hija vaya al Perú a responder a la justicia. Quien habla es don Sergio, papá de Catherine Gómez, una joven peruana de 18 años de edad que el pasado 18 de marzo fue quemada aparentemente por su expareja Sergio Tarache, quien le habría rociado combustible para luego prenderle fuego en Lima, capital de Perú. Yo tengo un mal cardíaco y siento que la pérdida de mi hija es la peor enfermedad que me pudo haber pasado. Espero que el presidente, le pido como padre, que me ayude. Le ruego, no sé si suplicarle, humillarme, pero deseo que ese hombre, ese asesino, pague por lo que le hizo a mi hija. Por la gravedad de las heridas, Catherine murió y el señalado feminicida estuvo prófugo por 24 días hasta que la policía de Bogotá lo capturó el pasado 12 de abril. Los policías, al hacer el requerimiento, esta persona se identifica con otro nombre y en un proceso de verificación dactiloscópica logramos la identificación plena de una persona que tiene notificación roja de Interpol. El hombre fue puesto a disposición de la Fiscalía, que a través de la Cancillería informó a Perú sobre la captura de Sergio Tarache, ciudadano venezolano. En un comunicado, la Cancillería colombiana advierte que junto al gobierno peruano buscan el camino más ágil para extraditarlo. Los padres de Catherine viajaron a Colombia para que, si es responsable, el hombre pague por el feminicidio en su país. No tengo vida, no duermo. No, a veces me pongo ida pensar que ese hombre está en este país cuando él tiene que estar en Lima.
Él tiene que estar en el Perú pagando por su delito, pagando por la muerte de mi hija. Esto no puede contaminarse con temas políticos, que esto le puede pasar a cualquier familia, en cualquier lugar de América Latina. Entonces tenemos que ser mujeres unidas sin fronteras. Fuentes dentro de la Cancillería señalaron que la dificultad que encuentran es que el señalado feminicida es venezolano y no peruano, aunque era buscado por Interpol por solicitud de la justicia peruana. Cambiando de tema, en el estado de Texas, en los Estados Unidos, está avanzando un proyecto de ley el cual podría impedirle a los menores transgénero que empiecen a tomar pastillas para hacer el cambio de sexo. El informe es de La Voz de América. Realizar ciertos procedimientos de cambio de sexo en niños y prescribirles bloqueadores de pubertad es abuso infantil. Así lo afirmó el fiscal general del estado, perspectiva apoyada por el gobernador y legisladores republicanos como Tom Oliverson, que buscan impedir estos procedimientos médicos. Sin evidencia concluyente de alta calidad, los médicos que se involucran en la transición de género de los jóvenes están experimentando efectivamente con niños y, lamentablemente, a menudo se aprovechan de los temores de padres confundidos. Un proyecto de ley en Texas busca impedir que médicos realicen este procedimiento por considerar que no garantiza una mejor salud mental. Si miramos la clínica Tapestry en Inglaterra, cuando observaron a los niños que esperaban tratamiento y tenían una larga lista de espera, el 0,3% de estos niños se suicidaron, pero el 0,3% de los niños en transición también se suicidaron. Adri Pérez comenzó su tratamiento hace casi una década. Hoy trabaja en pro de los derechos de su comunidad y califica la propuesta legislativa como netamente política. Esta atención médica me salvó la vida. Prohibir la atención médica para los adolescentes transgénero aquí en Texas es decir que la ciencia no importa, que la evidencia no importa. Estamos permitiendo que los políticos tomen decisiones médicas que son dañinas para cualquiera, que van a tener impactos duraderos. Y señala que el procedimiento para que menores inicien el tratamiento requiere del acompañamiento de sus padres y su médico. La terapia hormonal es segura, las dosis iniciales son bajas, aumentan lentamente durante un periodo de tiempo hasta que los niveles sanguíneos de testosterona o estrógeno llegan al rango normal para su género deseado. La cirugía para menores no es la atención estándar. Aunque aún no hay fecha para la votación definitiva de este proyecto de ley, organizaciones prevén que será aprobado. Y entonces los menores de edad no tendrían acceso a medicamentos hormonales ni a cirugías fundamentales para el cambio de sexo. Cambiando de tema, en los Estados Unidos hay varias instancias, iglesias y departamentos que ayudan a los inmigrantes. Sin embargo, en este momento se tiene cierto miedo, por lo que han indicado algunos gobernantes de que a las personas o a las instancias que ayuden a las personas indocumentadas podrían tener algún tipo de problema. El proyecto de ley SB 1718 de Florida amenaza con penalizar a hospitales, gobiernos condales o municipales, empresas públicas o privadas y hasta organizaciones de asistencia en caso de que no proporcionen información sobre migrantes irregulares que reciben algún tipo de ayuda. Florida no es un estado santuario. Esta propuesta avanza en la legislatura estatal y quienes la apoyan afirman que busca luchar contra el contrabando de personas. Organizaciones de asistencia sanitaria al inmigrante dicen que la norma afectará la salud de los pacientes que teman represalias. Mi mayor temor fuera, digamos, tener alguna penalidad. Si no pregunto al paciente sobre estas cosas que conllevan a lo que la ley está pidiendo, tener un lapso de eso causa mucha preocupación para el médico. Por otra parte, organizaciones religiosas conservadoras reconocen fallas en el Sistema Nacional de Migración, pero cuestionan el proyecto de Florida y estiman que se puede modificar. Donde vos no podés ni mirar a un inmigrante, no podés ni tocarlo, no podés ni llamarlo por teléfono, porque van a estar sobre ti y peligramos para ir a la cárcel. Muchos de nosotros que venimos trabajando con inmigrantes desde hace muchísimos años. Así que veo que va a afectar muchísimo. Estos líderes religiosos del sur de Florida destacan que no van a dejar de trabajar por inmigrantes en situación de desamparo. Vamos a nuestra pausa comercial, pero ya regresamos con más información. Inteligencia artificial recrea cómo estaría en este momento Freddie Mercury y Kurt Cobain. Ave noche mi que queda papi a cubo, pero mi me se manera pa' mi ebo. O el rumor,
busca o hybrid basic plan aceitar. A mi team hybrid queda conecta com aceitar. O data e llamada de um solo plan queda chat com a bufada. O hybrid tu tem um solo paquete e queda claro com aceitar, com aceitar, com aceitar. El tiempo vuela. Esté preparado con Sagicor Life Aruba. Visítenos en sagicorlife.com. ¿Ah? The Florin Card Cashback de CMB. Mais com tarjeta de pago, The Florin Card Cashback de CMB te donava extra espaço financeiro e te recompensava para bom estilo de vida local. Disfrutar de mais espaço financeiro na boa moneda local com The Florin Card Cashback de CMB. Continuamos con más información a través de Primera Plana. En los últimos tiempos mucho se ha hablado de la inteligencia artificial. Sin embargo, unos estudios recrearon cómo estaría en este momento Freddie Mercury y Kurt Cobain gracias a esa inteligencia artificial. La inteligencia artificial permite recrear escenarios a partir de la imaginación y uno de los más interesantes es que devuelve a la vida personajes históricos, esto debido a que muestra cómo se verían en la actualidad, tomando rasgos mucho mayores en comparación a la fecha de su partida. Freddie Mercury, el legendario líder de la banda Queen, es recordado como uno de los músicos más influyentes y talentosos de todos los tiempos. Su carrera musical fue intensa, por lo que dejó un legado duradero en la historia de la música. Freddie Mercury se contagió de VIH, enfermedad que intentó mantener en secreto, pero que terminó revelando. Pese a su deterioro físico, siguió actuando y grabando música hasta sus últimos días. Por otro lado, inteligencia artificial también muestra a Kurt Cobain, líder de la banda Nirvana, que es recordado como uno de los músicos más influyentes que se convirtió en un ícono del rock con su voz única y su estilo desaliñado que influenciaron a una generación entera de músicos. La presión de la fama y la lucha con las adicciones fue creciendo, lo que llevó a su trágica muerte, por lo que después de compartir en este mundo, se convirtió en un símbolo de la lucha contra la fama y la adicción. ¿Y qué tal lo que le ocurrió a un hombre quien se encontraba descansando en su casa en los Estados Unidos cuando de pronto llega un oso negro bastante grande y lo sorprende? Lo más difícil del caso es que el hombre indicó que no era la primera vez que tenía el encuentro con el animal. Un hombre y un oso protagonizaron el video viral del momento en redes sociales por la reacción que tuvieron ambos al encontrarse sorpresivamente. David Openhair se encontraba descansando en el patio trasero de su casa, como cualquier ciudadano durante la primavera. Lo que no se imaginó es que un oso entraría en la propiedad. En video quedó registrado el momento cuando David estaba recostado, al parecer viendo algo en su celular, cuando de pronto es sorprendido por la presencia de un oso negro. El animal entró al patio trasero y fue hasta la reacción del hombre que se percató de que algo estaba pasando por allí. Ambos quedaron mirándose fijamente mientras David permaneció prácticamente paralizado. Luego de unos segundos, el oso salió corriendo. Este curioso hecho tuvo lugar en la parte de Carolina del Norte, en los Estados Unidos, y según informó una cadena de noticias que se puso en contacto con el hombre, pero parece ser que no es la primera vez que tiene un encuentro con este oso.
A esta hora llega nuestro recomendado del día y viene por parte de DAL Pest Control. DAL Pest Control ofrece servicios profesionales y eficientes en contra de todo tipo de insectos y plagas que nos pueden molestar, entre ellas cucarachas, garrapatas, comején, ciempiés, escorpiones, ratas y ratones, pero también durante estos tiempos de lluvia es importante verificar que otros insectos no intenten ingresar a nuestros hogares. Por eso para DAL Pest Control es el mejor servicio para la comunidad. Pueden llamar al 584-9800 o enviar un WhatsApp al 699-7700. Recuerda, DAL Pest Control es la solución para las plagas. Y continuamos con más de esas historias que se viralizan y en esta oportunidad la polémica que se ha generado por una mujer que al parecer celebró su divorcio quemando el vestido en el que en algún momento fue su vestido de novia. Una mujer ha causado intenso debate en TikTok por una acción que muchos han aplaudido pero que otros no dudaron en señalar. Ella compartió un video viral en donde con una sonrisa en el rostro quemó en el que su momento fue su vestido de novia a modo de celebración por su divorcio del que pensó que sería el amor de su vida. Lauren Brook, nativa de Carolina del Norte en los Estados Unidos, aprovechó su espacio en la red social para compartir unos videos en donde se le ve allí en un campo abierto portando el que fuera su vestido de novia con el que dijo el sí, acepto. Llegando a un punto, la mujer se quita la prenda solo para mostrar que debajo lleva un atuendo color rojo, pero no queda allí, sino que ella decide prenderle fuego en conmemoración de su divorcio. Esta niña de apenas 9 años ya está dando los primeros pasos para convertirse en una tremenda tatuadora. Y es que su mamá, que sí es tatuadora, la ha dejado tatuar su cuerpo a pesar de que todavía está empezando. Christine Fleming es una madre y tatuadora de Canadá. Lo llamativo es que la mujer desde hace un tiempo optó por enseñarle a su hija de 9 años, Scarlett, cómo es que realiza su trabajo. Con el fin de que la niña practique, pues deja que ella la tatúe. Esta es la historia. No me preocupa mucho que sea perfecto ni nada, aseguró la madre de 33 años. Ella es realmente buena, sigue instrucciones y yo la guío. Christine aseguró que la idea de presentarle ese mundo a su hija nació a raíz de otros padres que están haciendo lo mismo. Pensé, eso podría ser divertido. Como Scarlett se vio muy interesada en aprender, la madre dejó que practicara primero con piel falsa. Eventualmente la progenitora permitió que su hija le tatuara. El primer diseño que le hizo fue un corazón. Aquel momento se puede apreciar sin problemas en este video. Lo que sigue es que la TikToker toma alguna ropa y sin pensarlo allí empieza también a mirar cómo su hija hace diferentes dibujos y uno de ellos es una flor en la cual le tatuó y le encantó según lo que expresó. Muchos tatuajes ya le ha realizado la menor que se ha viralizado en las redes sociales. Hasta aquí nuestra información por el día de hoy. De parte de todo nuestro equipo de trabajo queremos agradecerles a todos ustedes por su fiel sintonía. Recuerde que estamos en Facebook como Primera Plana con Alejandra Forero. Continúen con nuestra buena programación acá en su casa en Telearuba. Nos volvemos a ver el día de mañana en una próxima oportunidad.